si están las diapositivas en sus servidores. Gracias. Bueno, día miércoles hablamos sobre lo que era el contrato colectivo de trabajo. Hoy vamos a hablar del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Este tiene más aspectos que analizar porque realmente es el documento que sirve de base para, digamos, mejorar las condiciones de trabajo en una empresa, ¿verdad? Y entonces, si ustedes miran el artículo 49, nos dice, nos identifica qué es lo que refiere un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Tiene un poquito de material respecto a quienes celebran o suscriben el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Aquí estamos hablando de un pacto colectivo de trabajo de empresa o de centro de producción determinado. Se habla de pacto colectivo de condiciones de trabajo de empresa o de centro de producción determinado porque es, digamos, un instrumento que sirve, que va a ser ley entre las partes, y en este caso va a ser una empresa, digamos, a nivel de patrón, ¿verdad? Y puede ser, yo eso se los he comentado en otras ocasiones cuando hablamos de los sindicatos. Puede ser que el sindicato solo sea formado en un centro de producción determinado, porque la firma de la patronal en sí tenga una buena cantidad de centros de trabajo y de alguna manera todos sean independientes. Cuando yo les digo independientes es de que son centros que producen y funcionan independientemente, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los bancos. Los bancos tienen centros de producción, centros de trabajo en diferentes lugares, pero todas sus operaciones están centralizadas. Ahí no existen diferentes ¿cómo se llaman? Centros de producción o económicos, digamos, determinados, porque es una sola unidad que tiene diferentes agencias o algo, o departamentos o lo que sea, pero todo está centralizado. Es distinto, por ejemplo, cuando se habla de empresas grandes que se dedican a una producción y entonces van haciendo diferentes centros y esos funcionan independientemente unos de otros. Entonces, por conveniencia, van a ver ustedes acá, porque los trabajadores, cuando forman un sindicato, Pues se ve una persona muy tranquila. Ya cambiaron de director. Pero yo escuché que yo cuando nos reunieron ahí Tu micrófono, Dania, tu micrófono, por favor. gracias compañeros. Lamentablemente, perdón, licenciado. no tenga pena. Lamentablemente yo no los puedo llamar aquí porque la pantalla que tengo es un poquito diferente de ustedes, solo tengo la presentación, ¿verdad? Entonces no puedo ver quién es el que está hablando. Pero qué bueno que sí, los demás colaboran para corregir estas situaciones que pueden dar, ¿verdad? Pues les decía yo que entonces cuando ven ustedes ese tipo de situaciones de que existen sindicatos de centro de producción determinado, y le hacía yo que la comparación, por ejemplo, la Pepsi. Hace años, por ejemplo, había un centro de producción aquí en la zona 17, no sé a dónde lo han trasladado después, porque no creo que se lo hayan llevado muy lejos. Lo que pasó fue que ahí formaron una colonia y entonces tal vez no les convenía mucho, lo mandé trasladado a otro lado. Ese era para producir prácticamente lo que se refiere a Pepsi, solo de consumo en el centro de Guatemala, ¿verdad? O sea, porque no van a enviar producto muy lejos. La realidad es que no es rentable para ellos. Aunque, digamos, en algunos casos dicen que sí, hay empresas que tienen esa modalidad, pero la mayoría de empresas grandes hacen diferentes centros de producción. Entonces, se hacen sindicatos de empresa o sindicatos de centro de producción determinado, ¿verdad? Que son, les digo, tienen total similitud.
¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de este pacto colectivo, nos estamos refiriendo a ese propiamente, porque más adelante vamos a ver otro pacto colectivo. Y entonces el artículo 49 nos hace referencia a quienes suscriben el pacto. Y obviamente es un sindicato por un lado y el patrono por el otro lado. Ahí como está redactada la norma, pues permite que los patronos puedan redactar, ya puedan suscribir el pacto colectivo a nivel de un sindicato de patronos, o bien podría ser de una cámara de patronos, pero normalmente en Guatemala eso no sucede, ¿no? Casi los pactos colectivos los suscriben las empresas o digamos, los patronos de una manera individual, no a nivel de cámaras. En Guatemala no se tiene digamos, esa condición porque los sindicatos no son tan extensos. Entonces, de ese artículo 49, si ustedes lo leen y leen al mismo tiempo el 38, van a encontrar alguna diferencia sustancial entre qué objeto, para qué sirve un contrato colectivo de trabajo y para qué sirve un pacto colectivo de trabajo. Yo quisiera que lo lean y entonces encontremos, digamos, qué diferencia hay entre uno y otro. La diferencia es para qué sirve uno y para qué sirve el otro. Licenciado, buenas tardes. Según entiendo, en el pacto colectivo de condiciones es para ver el objeto de los reglamentos y las condiciones. Y en el 38 es la responsabilidad que obtienen los sindicatos o los contratos colectivos de varios sindicatos. No sé si me corrige. En los dos casos tienen responsabilidad los sindicatos, ¿verdad? ¿Para qué sirve un instrumento y para qué sirve el otro? Les di una orientación ya, ¿verdad? Y la diferencia es que uno sirve para tal cosa y el otro sirve para otra. En su segundo párrafo del 49 indica que el pacto colectivo de condiciones tiene carácter de ley profesional. Pero eso le dice a usted para qué sirve. ¿O no? Mire, yo lo que trato para adaptarse a todos los contratos, indica aquí. Yo lo que trato es de que ustedes perciban el instrumento, qué uso tiene. Estoy diciendo para qué sirve, qué uso tiene. Vean, la realidad a mí me preocupa a veces cuando les pido una cuestión así, porque yo no sé si yo no me expreso bien o realmente a ustedes les cuesta desentrañar algo en la ley. Y les digo, si es lo segundo, es preocupante. Y es preocupante porque realmente en cuanto a la formación de ustedes está un poquito, digamos, un poquito mal porque no perciben ciertas cosas. Y eso es lo que uno tiene que percibir en la ley, ¿verdad? El contrato colectivo es propiamente para, digamos, entablar la relación de un grupo de trabajadores con un patrón. El otro es para mejorar las condiciones. Esa es la diferencia total, porque el contrato colectivo puede ser que mejore las condiciones, pero no esa es su función principalmente. La función es que un grupo de trabajadores afiliados al sindicato, pueden ser todos los afiliados o algunos, van a prestar un servicio en tales y tales condiciones. O sea, crear las relaciones de trabajo. En tanto que en el otro ya las relaciones existen y toda la cuestión, y lo que están tratando es mejorar sus condiciones. O sea, el pacto colectivo siempre va a tener esa finalidad. Tratar de que si los trabajadores tienen, qué sé yo, digamos, un incremento cuando el patrono
se le ocurre, se establezca que no va a ser cuando se le ocurre, sino cada vez cierto tiempo. Que si se puede mejorar la cantidad de días de vacaciones, se pueden mejorar, o sea, mejorar las condiciones. Esa es la finalidad. Ahí, entonces yo les digo del tema del fondo de los contratos, y por eso les decía para qué sirve uno y para qué sirve el otro, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Ahora, si leemos el artículo 50, nos podemos ya, regresando al pacto colectivo, ver a quiénes se aplica el pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿verdad? Y entonces pueden ver ustedes ahí, digamos, 3 categorías de personas. Y eso lo hace diferir un tanto del caso de los todo tipo de contrato. El pacto colectivo en esa parte a quién se aplica es una de las partes donde difiere totalmente de cualquier otro instrumento de tipo laboral, ¿verdad? Entonces, veamos a quiénes se aplica el pacto colectivo. Yo quisiera que ustedes lo vean, ¿verdad? A quiénes se aplica. Bueno, como bien lo dice aquí, dice las partes que lo han suscrito. También dice que todas las personas que trabajan en la empresa y en el centro de producción, cuando entra en vigor el pacto, y también los futuros contratos que extienda la empresa. Los futuros trabajadores. Aquí, lo que ustedes se pueden percibir es que cuando se suscribe un contrato, por ejemplo, y el contrato representa a un grupito, en el contrato colectivo se mira eso, porque hace referencia a que el sindicato o sindicatos van a suscribir para que algunos de sus trabajadores o todos los trabajadores del sindicato presten un servicio. Aquí ya no es así. Aquí el pacto se supone que, digamos, en la empresa con la que se está suscribiendo, hay trabajadores afiliados al sindicato y trabajadores no afiliados al sindicato. Entonces, una de las condiciones, digamos, como les digo, propias, muy específicas del pacto colectivo, es el hecho de que se aplica a las partes. ¿Quiénes son las partes? Las partes es el patrono por un lado y por el otro lado el sindicato. Cuando hablamos de sindicato no hablamos de la directiva, sino hablamos de todos los afiliados, ¿verdad? O sea, esas serían las partes a las que debería aplicarse el pacto colectivo si estamos ante la situación digamos, de la interpretación general de los contratos. Los contratos se aplican a las partes que los suscriben, pero en el caso del pacto nos hace referencia a que a trabajadores que no sean incluso afiliados, prácticamente se les va a aplicar el pacto colectivo, ¿no? O sea, no se está aplicando solo a las partes, sino que a trabajadores no afiliados también. Tal vez en la actualidad, cuando uno forma parte de una empresa donde hay un sindicato, no, ya esto no le parece cosa del otro mundo, porque lo ha digerido, pero conforme la ley, los principios de ley, varía un poco de todo tipo de contratación, porque todo tipo de contratación se aplica a las partes, nada más, ¿verdad? Aquí se extiende a los trabajadores que no son afiliados. Incluso refiere que a los trabajadores futuros se va a aplicar el pacto colectivo, o sea, los que no están trabajando todavía y que contraten en el futuro, se va a aplicar el pacto colectivo, ¿verdad? Ahora, ya vimos que para qué sirve el pacto, que por ahí los que leyeron vieron que dice que es una ley profesional entre las partes, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y luego dice se puede exigir, bajo qué condiciones se puede exigir la negociación de un pacto, porque el pacto colectivo no es una cuestión potestativa del patrón. El patrono, digamos, esa es otra condición particular del pacto colectivo. Puede, digamos, considerarse como una obligación del patrono negociar el pacto colectivo bajo ciertas circunstancias,
ciertas condiciones que tenga el sindicato. Eso lo podemos ver en el artículo 51. Yo les lanzo la pregunta. ¿Qué condiciones son necesarias para que el patrono esté obligado a negociar el pacto colectivo? Licenciado, según tengo entendido, tal vez aplicaría el artículo 51, que dice, casi para terminar el párrafo, dice, los servicios de más de la cuarta parte de sus trabajos sindicalizados está obligado a negociar con el respectivo sindicato cuando éste lo solicite por medio de un pacto colectivo. Disculpen, compañeros, me retiré un momento. ¿Alguien tiene una idea, digamos, qué condiciones son necesarias para que el patrón no esté obligado a negociar un pacto colectivo? Bueno, vamos a pasar a otro tema porque si no, no hay interpretación de los alumnos, pues yo lo dejo para futura ocasión. Vamos a ver otra cuestión. De acuerdo con el artículo 53, de acuerdo con el artículo 52, el pacto colectivo de condiciones de trabajo, cuando se negocia entre el patrono y los trabajadores, digamos, una vez pasa todo el proceso de negociación, imaginemos que se presentó y fue negociado entre las partes y, digamos, ya lo suscribieron en 3 ejemplares y toda la cuestión, lo enviaron al Ministerio de Trabajo. Aunque la ley no refiere así específicamente que el pacto colectivo sea aprobado, si ustedes leen el artículo 52 van a darse cuenta que el ministerio hace una revisión del pacto colectivo, ¿verdad? Y hace una revisión del pacto colectivo de condiciones de trabajo y, digamos, para ver si está ajustado a la ley, porque podría ser que tenga cosas que contraríen la ley. Entonces, el pacto colectivo, obviamente el ministerio pondría una observación en eso, que hay que corregir esa parte y las partes tienen que corregirlo. Aunque no dice en ese artículo 52 propiamente, digamos, la situación de que el pacto colectivo sea sancionado por el Ejecutivo, pero eso es en esencia, porque a partir de que el Ministerio de Trabajo, digamos, emite la resolución de, refiere que el pacto colectivo está ajustado a la normativa legal, prácticamente puede empezar a fungir. Y puede empezar a fungir ahí o puede empezar antes, ¿verdad? Pero, digamos, en el momento que lo negociaron puede empezar también a fungir, porque dice que el pacto puede empezar a regir a partir de que lo negocien o a partir de que regrese al Ministerio de Trabajo. O sea, dos cuestiones. El tema, tal vez, de la
parte final de que sea visto por el Ministerio de Trabajo está en el hecho de que si no, digamos, fuera de alguna manera ratificado por el Ministerio de Trabajo a través de ese procedimiento, si hubiera algún reclamo por parte de los trabajadores de incumplimiento del pacto por parte del patrono, no podría ejercerse judicialmente porque no es un instrumento que ha nacido a la vida jurídica totalmente, ¿verdad? Ni se podría hablar de otros efectos que pueda tener de prorrogarse y todas las cuestiones así. O sea, se ha quedado el instrumento con cierta inconsistencia, aun cuando ya esté rigiendo, ¿verdad? Entonces, aun cuando esté rigiendo, el pacto colectivo sí tiene que tener de alguna manera el visto bueno del Ministerio de Trabajo. Esas cuestiones son muy importantes porque cuando dice que el pacto colectivo, el artículo 49, tiene carácter de ley profesional entre las partes, en ningún lugar refiere por qué es ley, ¿verdad? Porque todo contrato que se firma tiene obligatoriedad, no hay ninguna otra cosa. Contrato que ha pasado pues todas sus fases legales, ¿verdad? Y entonces el tema es de que no dice por qué es una ley profesional entre las partes. Yo entre lo que he buscado y he encontrado tres razones que se las he comentado acá. La primera es el hecho de que el pacto colectivo prácticamente es un instrumento que se aplica no solo a las partes, sino incluso a terceros. Cuando una ley se crea, no hay exclusiones, se aplica a todas las personas que están bajo determinada condición. Y eso sucede incluso con el contrato, cuando yo les refería que se apliquen las condiciones del contrato, incluso a personas que estén contratadas bajo un contrato colectivo diferente, si son mejores. Lo vimos el día anterior, ¿no? Pero aquí, digamos, es una situación que específicamente el pacto tiene que se aplica no solo a las partes, sino a terceros. A terceros que estén en ese momento y a terceros que a futuro puedan contratar sus servicios. Esa es la primera, ¿no? La segunda razón es de que, digamos, no es un instrumento cuya negociación sea potestativa. Es un instrumento que su negociación sea potestativa porque, digamos, el patrón no está obligado a negociar el pacto bajo ciertas condiciones que ustedes no las han encontrado, pero está obligado, ¿verdad? El artículo 51 nos refiere de que hace referencia a que el patrón no está obligado a negociar el pacto colectivo bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Y digamos, tal vez más adelante las encuentran ustedes, ¿verdad? Entonces, hay una obligatoriedad de negociar el pacto colectivo. Y la tercera es la razón, el hecho de que el pacto colectivo, aunque no se diga expresamente en ese artículo 52, que es un documento que es ratificado o sancionado por el Ejecutivo, en el fondo lo es. Porque en el fondo el ministerio, se manda al ministerio para que el ministerio lo conozca. Y en el momento que el ministerio determina que no hay ninguna contradicción de la ley, pues lo, digamos, devuelve a las partes para que lo aplique, ¿verdad? Entonces prácticamente le está dando su aprobación. Esas son razones que distinguen este instrumento de cualquier otro. No hay en el ámbito laboral otro instrumento que cumpla, digamos, estas funciones, ¿verdad? Ahora, si hablamos del procedimiento para plantear la negociación de un pacto colectivo, bueno, nos tenemos que ir a la parte del artículo 51, siempre del artículo 51, después del inciso, donde digamos el último párrafo, dice, para los efectos, vamos a ver,
Sí, habla del artículo. Después del inciso 6, dice, para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y entonces ahí nos marca, digamos, un procedimiento para, digamos, llevar a cabo la negociación de un pacto colectivo, ¿verdad? Entonces, refiere la presentación a través de una autoridad, refiere un plazo en el que, digamos, se debe esperar y, digamos, antes de poder en un momento dado, digamos, accionar de otra forma. ¿Verdad? O sea, refiere ciertos formalismos de cómo se plantea la negociación de un pacto colectivo. No sé si los estudiantes, señores estudiantes, lo quieran leer y que quieran que comentemos parte de eso, pues porque les digo, si solo yo les voy explicando lo que tienen ustedes escrito ahí, no tiene caso. Yo quisiera que hubiese alguna participación, porque de no haber, realmente se hace una clase árida y aburrida realmente, ¿verdad? Sin la participación de estudiantes, sin una participación responsable, por supuesto, ¿verdad? ¿Me gusta leo un poco No, de yo ese no, último párrafo? miren, compañeros, yo si no les pido que lean, digamos, la ley en las clases estas virtuales es por una sencilla razón. Uno lee y los demás ni siquiera tocan su código. Compañeros, yo necesito que la mayoría lean, que interpreten. No que, Bueno, dice entonces que las condiciones de trabajo que al patrono le tienen que llegar es mediante la otra parte para su consideración, ¿verdad? Y por medio de la autoridad administrativa. cuando hablamos del pliego de peticiones, por ejemplo, en el caso de las coaliciones de trabajadores, porque son dos instrumentos que no son iguales, pero van teniendo un tratamiento tampoco igual, pero algo parecido. Hablamos, por ejemplo, de que los trabajadores con las coaliciones de trabajadores elaboraban un pliego de peticiones y lo presentaban directamente al patrón. Aquí no es así. Aquí es a través de una autoridad de trabajo, o sea, ya no es un pliego de peticiones, sino que es un proyecto de pacto. Está, que es un documento mejor elaborado, que tiene más, digamos, toda una forma. No hay ninguna parte de la ley que establezca qué forma tiene que tener el pacto colectivo, pero como es una cuestión que digamos, otros trabajadores antes han ido presentando, entonces se va creando cierta cultura de cómo se va a presentar un pacto colectivo, porque es una ley, ya lo vimos que es una ley profesional entre las partes. Entonces se ha ido buscando de que tenga cierta conformación, ¿verdad? Y la ley dice algo, porque el artículo 53 de contener el pacto colectivo. Lamentablemente, cuando refiere a la ley ahí de contener tal y tal cosa, dice lo elemental. Así como cuando yo les hablé del otro caso, donde se estaba constituyendo un sindicato. No dice todo lo que tiene el acta, ¿verdad? Dice lo elemental. Entonces, el tema es de que en el artículo 51 nos dice que el proyecto de pacto. Y yo les digo, a esas alturas, cuando se presenta un proyecto de pacto, obviamente quienes lo presentan no van a elaborar un documento como se les ocurre. Normalmente lo que sucede es que toman otros instrumentos que existen en otras empresas, no para presentar algo igual, sino como referencia para tener una idea de qué es adecuado a ellos y qué no es, y presentar un instrumento que satisfaga las necesidades de ellos, ¿verdad? Porque ningún pacto se va a parecer exactamente a otro.
de repente la estructura tiene algo similar, pero no va a ser igual, ¿verdad? Cada pacto va a ser diferente, dependiendo cómo lo consigan quienes lo hagan el proyecto, ¿verdad? Y digamos, y también la idea que tengan, entonces no va a ser igual, pero tiene más o menos una estructura. Entonces, este es un documento más elaborado, porque tiene un plazo de vigencia, tiene una serie de cosas. Y entonces, el proyecto, se llega a hacer el proyecto por parte del sindicato, eso obviamente no lo van a elaborar ni en una sesión ni en dos. Es una cuestión que lleva su tiempo. Y hay personas directamente dedicadas a eso. Entonces presentan el proyecto de pacto al patrón, pero aquí, así como refiere el compañero, no de una forma directa, sino a través de una autoridad de trabajo, ¿verdad? Podría ser al jefe del departamento de personal. Pues mire, es a la empresa, porque normalmente va a llegar, digamos, un delegado del ministerio, y lo que ustedes tienen que ver es el artículo 51, cómo se hace. Acuden los directivos sindicales, acuden al ministerio para que notifique eso, ¿verdad? Entonces prácticamente viene el ministerio y según lo que dice el artículo 51, solo debiera recibir el documento y debiera ir a notificar, que ustedes leen el documento. Ahora yo les puedo decir, en la actualidad no funciona así propiamente, ¿verdad? No funciona así propiamente porque uno presenta la solicitud al ministerio y el ministerio se pone a calificar si llena todos ciertos requisitos que no dice la ley que tenga que hacerlo. Pero qué bueno que lo hace, pues, porque si falta algo, el ministerio se da cuenta, ¿verdad? Y entonces viene el ministerio y se solicita y ya no es, digamos, ni la inspección, sino que a través de la Dirección General de Trabajo. Y entonces se pide digamos, lo remite a otro despacho, la dirección, y entonces hacen la calificación del documento y notifican, ¿verdad? Van a notificar. El día que van a notificar, puede ser que, digamos, acompaña al notificador del juzgado o prácticamente los trabajadores, si les interesa y están pendientes de cuándo van a ir, y que a ellos les interesa, obviamente, pues, están ahí presentes, ¿verdad? Entonces, ese es el hecho para una formalidad que tiene establecida la ley, la notificación, ¿verdad? Luego, pasado cierto tiempo, se puede tener como que el patrón no quiere negociar o sí quiere negociar. Ustedes miran ahí en ese mismo artículo, en esa misma parte, hay un plazo, ¿verdad? Yo, 30 días. ajá, les digo, no, yo no tomo esta actitud de que obligarlos a que lean por capricho, compañeros. Realmente el problema es de que si uno lee, los demás están solo oyendo y no participan de una forma activa. Yo necesito que de alguna manera se involucren, ¿verdad? Y se involucren para que después no se hable de que los exámenes venían demasiado duros, que esto es lo otro. Porque si entendemos las instituciones, se nos hace fácil manejar las respuestas, ¿verdad? Ese es el tema. Licenciado, en este artículo 51, en el párrafo que estábamos leyendo, en el último, dice que para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato hará llegar a la otra parte. Eso significa de que el sindicato le presenta al patrono el proyecto de pacto colectivo, ¿verdad? No, así es. Y se ponen a negociar entre el sindicato y el patrono. Sí, ahora, ¿cómo se lo presenta? Ajá. No se lo presenta directamente, ¿verdad? Yo entendí. Por medio de la autoridad administrativa. O sea, a través del Ministerio de Trabajo, porque cuando él les habla ahí de autoridad administrativa es porque puede ser un sindicato que esté en el interior. Si es un sindicato que está acá, obviamente va a ir al ministerio a preguntar y a la oficina que lo manden a hacer. Pero en el interior, digamos, son dependencias más pequeñas, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que venir aquí a la capital. Si es del interior, lo hace la autoridad administrativa que esté ahí, ¿verdad? Los representantes de la empresa, digamos.
Sí, o sea, no, no es de la empresa, es el ministerio. O sea que, es que ahí me pierdo. El proyecto se le presenta primero al ministerio. Ajá. Y el Es que ministerio ahí es donde me pierdo en este párrafo, porque como dice, para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato, dice, hará llegar a la otra parte. Entonces, cuando dice la otra parte, yo entendía que era el patrono, para su consideración por medio de la autoridad administrativa. Pero no leyó la última parte, porque dice a la otra parte es el patrón, pero luego le dice por medio de quién. Por medio de la autoridad administrativa. Y cuando habla de la autoridad administrativa, entonces está hablando del Ministerio de Trabajo. Ajá. Es donde les digo yo, si nosotros no leemos, no captamos lo que pasa ahí. Sí, es que yo le entendía que era por medio de la autoridad administrativa, yo entendía que era la administración más próxima, por eso le preguntaba yo si era, por ejemplo, al departamento de personal que se le presentaba. Como dice la administración, yo entendía como administrativa por parte de la empresa, no administrativa del departamento del, ¿cómo se llama? ¿De qué era? Ahí se me fue el... de trabajo, del departamento de trabajo. Ajá. Ahora ya entendí. O sea que se presenta directamente al Ministerio de Trabajo. Es que habla de autoridad administrativa de trabajo. Más próximo. Pero eso puede ser que esté en el INTE, ¿no? Ajá, y ahí también puede haber alguna secretaría del Ministerio de Trabajo, o no. Siempre hay una dependencia en casi todos los departamentos. Ah, ok. O sea, Gracias por la información. ¿quién hace esa función, va? O sea, le digo, en cada departamento va a estar representado el ministerio, tal vez con oficinas más chiquitas, pero tiene que cumplir las mismas funciones. Entonces, aquí el tema es de que tengamos claro de que lo presentó al patrono, ¿verdad? A la otra parte es el patrón, pero por medio de la autoridad de trabajo. Y es donde les digo yo que cuando uno lee esa parte, pareciera como que uno solo fuera al ministerio, deja el expediente y el ministerio manda a notificar. Pero en la práctica no es así. En la práctica uno presenta al ministerio y le solicita de que se notifique ese proyecto de pacto y entonces el ministerio entra a analizar la solicitud que uno hace y la documentación y todo. Y si falta algo, le pide que lo amplíe. ¿Verdad? Y así como estos que habla de otros amigables, como dice de una autoridad administrativa de trabajo o cualquier otro u otros amigables comprometedores. ¿Ellos quiénes serían? No, mire, aquí normalmente, ahí, si está leyendo usted el artículo 51, es el Ministerio de Trabajo. O sea, ahí no hay ningunos amigables, o sea, ahí esos amigables aquí en Guatemala no existen. No, podría ser igual que en el otro caso, pero es una cuestión ya en la negociación. Ajá. O sea, pues lo que hace, yo lo que quiero es que tengamos claro que para negociar un pacto colectivo, ¿qué formalidades tenemos que cumplir? Hacemos el proyecto y hacemos la solicitud al ministerio para que notifique al patrón, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es que nuestro proyecto vaya a pasear al ministerio porque el ministerio va a venir de regreso a notificárselo al patrón. Pero eso le da una formalidad a eso. El patrón no puede decir que nunca lo recibió o cualquier cosa, ¿verdad? Y por eso tiene gran certeza los 30 días que habla después. Porque, digamos, hay una notificación del Ministerio de Trabajo. Y es que eso es muy importante porque a partir de ahí se cuentan esos 30 días y tienen otro efecto. Ustedes siguen leyendo el artículo, digamos, pasado ese tiempo, si no se llegó a ningún arreglo o alguna cuestión, se puede plantear una demanda, ¿verdad?
Ya el pacto va, digamos, se va a discutir en un juzgado. Y ese es el tema ya del 377 en el segundo párrafo, ¿verdad? Y ahí, digamos, se entra en esa fase. Pero en este caso estamos hablando nada más del procedimiento ¿cómo se llama?, de negociación y qué formalidad tiene que cumplirse, ¿verdad? Lick, por lo regular, los pactos siempre terminan en los tribunales, ¿verdad? No, nunca el patrono negocia o acepta las condiciones. No, yo digo que no, la mayoría se negocia. Por lo menos, mire, digamos, en el sector privado, cuando yo fui directivo, eran muy pocos los que llegaban a tribunales. Nosotros negociamos, me recuerdo yo, en el tiempo que yo estuve, mínimo tal vez en el banco, unos 4 o 5 pactos, y todos se negociaron directamente. Hubo uno donde las cosas estaban muy tirantes que se presentó en el juzgado, pero el juzgado después se le pidió al juzgado que suspendiera el proceso y ahí se terminó de negociar directamente con el patrón. Entonces, le digo, no es la regla de que se van al juzgado todo, porque cuando se negocia un pacto y, digamos, no se negocia de la forma, la vía directa, la vía conciliatoria es muy corta, no se logran arreglar un montón de cosas y entonces puede ser que haya cosas que la resuelva el juez y en un momento el tribunal, y entonces en un momento dado, digamos que es un pacto que ni le conviene a una parte ni a otra, porque es un tercero el que lo vio y lo decidió, ¿verdad? Entonces, no es una ganancia que lo resuelva el juzgado. Es una ganancia cuando, digamos, ya está casi terminado y que lo apruebe nada más el juzgado, ¿verdad? Ahora, vamos a ver otro puntito. Lick, antes de entrar al otro, disculpe usted, me llama la atención porque se ha escuchado y se ha leído a través de prensa, por ejemplo, los pactos de educación, por ejemplo, tienen una retribución para el abogado, pero aquí estoy viendo que no necesariamente tenemos que acudir ante un abogado para esas negociaciones, sino que debe ser el sindicato, ¿verdad? Lo que pasa es de que cuando usted habla de negociación de un pacto colectivo, si a nosotros que tenemos cierta formación a veces se nos complica interpretar todo el proceso, imagínese a, digamos, personas que no tienen mayor conocimiento de derecho, ¿verdad? Entonces, el sindicato siempre va a tener un asesor y el patrono también, ¿verdad? Entonces, el tema es cómo se remunera eso. Normalmente una de las formas en que se remunera el asesor del sindicato es con digamos, una cuestión, eh, un porcentaje del primer incremento, por ejemplo. Eso es una de las modalidades. Otras modalidades, por ejemplo, ahí llegaron en una ocasión y eso, digamos, de negociar con el patrono una cantidad para el asesor, o sea, fuera de quitarles un porcentaje a los trabajadores, sino sencillamente discutir una cantidad, ¿verdad? Y entonces se dan esos dos tipos de posibilidades de negociación. En el Estado, digamos, hubo problemas hace unos años porque habían unos honorarios que decían que eran demasiado elevados. Y entonces en esos honorarios había otras cuestiones que señalaron como irregulares. Yo no les puedo decir ni que fuera cierto ni que no lo fuera, porque no conozco el caso. Para tener una idea y poder, digamos, tener una opinión personal de cómo sucedió, tendría que conocer, ¿verdad? Entonces el tema está, que fue en salud precisamente, pero normalmente, como les digo, la remuneración del asesor
o se discute en el mismo pacto una cantidad para digamos, honorarios del asesor una vez, para no descontar del incremento que se les va a los trabajadores, porque de alguna manera hay que remunerarlo, o llegan a discutir una cantidad fija que no está afectando ningún salario, pues esas son las formas de remuneración, ¿verdad? Ahora, digamos, recordamos que este es un conflicto y los abogados sirven para, digamos, asesorar en conflictos. Entonces, por eso van a encontrar ustedes que asesora, aunque ahí no diga, quien conoce es un abogado, ¿verdad? Así es la situación, ¿verdad? De acuerdo al artículo 53, ustedes pueden leer ahí en el artículo 53, los pactos colectivos de condiciones de trabajo tienen un plazo. O sea, cuando se negocia un pacto colectivo de condiciones de trabajo, se negocia el plazo de vigencia que va a tener. Y el plazo normalmente cuenta a partir de la fecha en que se suscribe el pacto, ¿verdad? O a partir de la fecha en que disponga el instrumento. Normalmente es a partir de la fecha, digamos, de una fecha que se disponga. Imagínense, por ejemplo, puede decir en alguna parte ahí que el pacto tiene una vigencia desde un año, por ejemplo, a partir del 1 de enero del año 2024. ¿Cuándo terminaría? Terminaría el 31 de diciembre de 2024, porque ahí se cumplió un año completo, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes en el artículo 53, se refiere a una cantidad mínima y una cantidad máxima que puede ser la vigencia del pacto, ¿verdad? Y entonces, entre esos parámetros que hay ahí, el que más se utiliza es el de en medio, ¿no? Digamos, la cantidad que está en medio. Pero, digamos, bien podría ser que el pacto colectivo se establezca un pacto de un año o de 3, ¿verdad? Y en el mismo párrafo refiere de la vigencia, refiere que el pacto se puede prorrogar, ¿verdad? ¿En qué caso se puede prorrogar el pacto, compañeros? Licenciado, dice que se entiende prorrogar automáticamente durante un periodo igual al estipulado si ninguna de las partes lo denuncia por lo menos con un mes de anticipación. Entonces aquí vamos a averiguar qué es eso de denuncia, ¿no? Porque, digamos, cuando hablamos de la presentación de negociación de un pacto, yo en lo personal, para que ustedes asimilaran, estaba pensando en el primer pacto, pero cuando, digamos, termina la vigencia de uno, viene otro y así, y obviamente se va negociando cada vez un pacto, ¿verdad? Y entre, digamos, un pacto y otro, tiene que cumplirse una formalidad, ¿verdad? Y la formalidad es lo que es la denuncia. No es renuncia, sino denuncia, ¿verdad? En esta parte, propiamente, la denuncia tiene una función, una finalidad, como dejar en suspenso, pero no en suspenso el pacto, sino en suspenso en cuanto a los derechos que ya tienen, si se siguen modificando, se siguen aplicando y toda la cuestión, no se pueden aplicar nuevos derechos porque no los hay. Entonces, la ley lo que dice es que se deja en libertad a las partes. Ustedes miran ese mismo artículo, abajo está qué efecto tiene la denuncia, ¿verdad? Y la denuncia no es más que avisar a la otra parte que digamos, se está denunciando el pacto para poder negociar otro más adelante. Entonces es una notificación.
digamos, propia de dejar a las partes para poder negociar otro pacto. Porque cuando ustedes hablan, escuchan, por ejemplo, de que los convenios o los tratados se denuncian en el derecho internacional, incluso en el derecho del trabajo. La denuncia tiene carácter de dejar sin efecto una ley. Si Guatemala tiene digamos, un convenio, y uno de los convenios de trabajo que tiene, y quisiera en un momento dado que ya no fuera parte de la ley guatemalteca, tendría que presentar la denuncia de ese convenio. Y en el mismo convenio está, digamos, con cuánto tiempo se debe presentar la denuncia. Con todos los convenios de trabajo se presenta la denuncia con 10 años de antelación. O sea, se denuncia para que dentro de 10 años ese convenio ya no tenga efecto como ley interna de Guatemala. Puede ser que en otro tipo de instrumentos la denuncia sea, digamos, se va a presentar con menos tiempo. Puede ser que sean 5 años, qué sé yo, pero el mismo instrumento va a decir en un momento dado con qué tiempo se debe presentar la denuncia. Y es que en este caso del pacto colectivo de condiciones de trabajo, no está presentándose la denuncia para dejar, digamos, sin efecto totalmente el pacto. Digamos, sin dejar los beneficios, sin dejar los sin beneficios, efecto sí. Los beneficios del pacto. Sí. Ok. Entonces, luego se denuncia para que los beneficios sigan y tal vez algunos beneficios mejores. ¿Así es? Pues así sería, pero ustedes lean el artículo 53 en la parte, en uno de los incisos está, hace referencia, no dice así como usted lo refiere, lo comentó, esa es la idea que yo les transmití, porque eso es en esencia, pero la ley dice para dejar a las partes en libertad de negociar otro pacto, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica, los beneficios que tiene el pacto que terminó mientras está negociando el otro, digamos, continúan. O sea, no desaparece. Imagínense un pacto que, digamos, terminó en, qué sé yo, el 31 de diciembre pasado, y luego empezaron a negociar el otro, y empezaron a negociar antes de que terminara el año, pero no llegó el fin de año y seguían negociando, y pasaron un mes, 2 meses, qué sé yo, 3 meses, y no han terminado de negociar. Prácticamente no se dejan sin efecto los beneficios que tenía el pacto anterior, sino que siguen aplicándose, ¿verdad? Cuando se firme ya el nuevo pacto, entonces va a decir que tiene efecto a partir del 1 de enero de 2024. Es un efecto retroactivo. O sea, las prestaciones que se hubieran mejorado van a tener efecto a partir de entonces, ¿verdad? Pero, digamos, ahí está la figura de la denuncia y ya ven ustedes con cuánto de antelación se presenta la denuncia. Si el pacto termina, por ejemplo, la vigencia del pacto fuera del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2025, que hay 2 años. ¿A qué fecha, por lo menos, se debe presentar la denuncia? En el mes de octubre. Son 30 días, prácticamente no es octubre, es prácticamente en noviembre. Ser en septiembre, en finales de septiembre, para que puedan tenerse los 2 meses. Leamos esa parte. ¿En qué antelación se debe presentar? Con un mes de anticipación. Así, entonces no son meses. Veamos la ley, con un mes de anticipación. Tiene que ser dentro del mes de noviembre todavía, ¿verdad? Y ningún trabajador que esté en una situación de esas va a esperar el último día para hacer la denuncia. O sea, la denuncia es independiente de la presentación del proyecto del nuevo pacto que se va a negociar.
Son dos cosas diferentes. ¿No? Se presenta la denuncia y la denuncia, igual que la negociación, no se hace directamente con el patrón, se hace a través de una autoridad de trabajo. Se le pide al Ministerio de Trabajo que notifique la denuncia que ellos están haciendo del pacto. ¿No? Y puede ser que simultáneamente estén presentando el proyecto pacto, pero no necesariamente va a ser así, ¿no? Pueden ser dos cosas separadas. En la negociación, el nuevo proyecto de pacto no tiene fecha cuándo lo van a presentar. La denuncia sí. La denuncia, porque si no se presenta esa denuncia en ese tiempo, ¿qué pasa? Ya lo vieron ustedes. Sí, se entiende por prorrogado automáticamente. Así es. O sea, ya no se puede negociar el otro pacto, ¿verdad? Se prorroga el que está. En estos casos, digamos, al no haber una denuncia antes del tiempo, la prórroga sería por el mismo tiempo que tuvo el primer pacto, digamos. Sí, así dice el inciso. Así dice el inciso, ¿verdad? Sigue en vigencia el mismo pacto colectivo. Es que prórroga es que sencillamente va a seguir rigiendo. Ajá. Por otro plazo igual, ¿verdad? O sea, en este caso, licenciado, se denuncia y de una vez se presenta el nuevo pacto. Mire, es así una tendría que ser. El nuevo proyecto de pacto. El nuevo proyecto, ajá. Es una práctica hacerlo así, pero, Okay. pero no están obligados los trabajadores a hacerlo así. Lo que están obligados es a presentar la denuncia en el tiempo que dice ahí, ¿no? Gracias. Pero, digamos, la mayor parte de veces los trabajadores se curan en salud y piden que se presente, digamos, se notifique la denuncia del pacto y se presente una vez el nuevo proyecto, ¿verdad? Pero no es una cuestión que la ley amarre que tienen que hacerse las dos cosas. Pueden hacerse separadamente, ¿verdad? De todos modos, cuando presenten el nuevo proyecto, entonces tendrán el tiempo para discutirlo y si no llegan a un acuerdo conforme el mismo artículo 51, pueden demandarlo judicialmente igual que en la primera ocasión, ¿verdad? Pueden demandar la negociación del pacto en la vía judicial, ¿verdad? Yo les pregunto entonces, ¿en qué caso se podría hablar de que el pacto sea producto de una sentencia? Cuando no lleguen a una negociación como tal y tengan que presentarlo ante un tribunal. Así es, o sea, prácticamente presentan el pacto a través de un tribunal. Si no se logró arreglar, que regresaran a la vía directa, cualquier cosa, y el pacto llegó hasta el final y toda la cuestión y salió la sentencia, es una sentencia del tribunal arbitral y también le llaman sentencia colectiva, ¿verdad? Y entonces esa es una sentencia que está resolviendo el pacto colectivo. Puede ser que el tribunal sencillamente acepte a modificar ciertas cosas ahí salariales y cosas así, y lo demás lo deje igual. Eso ya será cosa de cómo lo vea el tribunal, ¿verdad? Pero ahí cuando ustedes ven eso, ven por qué el pacto colectivo es una figura tan importante en el ámbito laboral, ¿verdad? La importancia que tiene, ese es el instrumento más importante que hay a nivel de negociación colectiva, ¿verdad? Tiene mucha consistencia, tiene diferencia con otros instrumentos, ¿verdad? Al decir que es ley profesional entre las partes, no es solo el nombre, hay razones por las que se puede considerar que sí es una ley, ¿verdad? Yo les dije 3, no sé si hay otra por ahí, pero por lo menos para mí hay esas 3, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la situación del pacto colectivo. Lick, una preguntita. ¿Qué relación hay entonces? He escuchado también que no se firma el pacto
si no quitan el emplazamiento? Entonces, ¿qué relación hay ahí entre el emplazamiento y el pacto? Mire, no es así la cosa. Como una medida de negociación puede ser que la empresa tenga, el patrono ponga esa condición, ¿verdad? Pero el tema es a la inversa. Si el pacto llegó al caso que se planteó judicialmente y el proceso, el juicio, el conflicto colectivo de carácter económico, social, como se llama, está detenido, o sea, se quedó en suspenso, porque tanto patronos como trabajadores le pidieron al juez que iban a tratar de negociar. Y al juez no le interesa conocer el proceso, si se le puede quitar de las manos, mejor, ¿verdad? Si los otros llegan a un arreglo y toda la cuestión y después desisten, mejor. Entonces deja en suspenso el proceso, ¿verdad? Pero normalmente no se puede ir a quitar el emplazamiento, levantar digamos, la demanda, o sea, desistir de la demanda si no se ha negociado todavía el pacto. Entonces, lo que sucede es que en ese lapso lo que hacen es firmar el pacto y toda la cuestión, y entonces sí le piden al juez que desistir del proceso. Pero no se ve. Si yo fuera asesor de un trabajador, ¿cómo le voy a decir que acepte desistir de una demanda si no tiene asegurado que va a firmar el pacto? Incluso al mismo tribunal de arbitraje, por ejemplo, le van a justificar por qué están pidiendo el desistimiento porque ya firmaron el pacto, ¿verdad? No es a la inversa. Ya firmamos el pacto, entonces justificamos por qué estamos pidiendo el desistimiento, ¿verdad? Porque si ya se firmó el pacto, el proceso que esté en el juzgado no tiene razón de ser. Si el instrumento ya se firmó en la vía directa. No podría decirse que va a seguir el proceso en la vía judicial. Cabal, el patrono podría buscar la forma de levantar el emplazamiento, ¿verdad? Porque tiene armas. Eso no es así como usted dice. Algún patrono vivo puede pedir eso, pero eso no es lo correcto. Cualquier abogado que le digan eso lo manda al diablo, porque ahí lo que tiene que salir es la negociación y después se presenta el desistimiento, ¿verdad? Así es la situación. Hasta un estudiante de derecho tiene que entender eso, y que en ese caso, ¿cómo se van a quedar los otros sin la garantía de que van a firmar? ¿No? Tanto que el patrono sí tiene la garantía de que cuando firme, ahí terminó todo. Ahora bien, si nos regresamos al artículo 53, pueden ver ustedes algunas cuestiones ahí que refiere que tiene el pacto colectivo. Como les digo, esos artículos tal vez en la parte inicial peca un poquito porque pareciera como que todo eso es lo único que tiene el pacto, pero no, ahí están algunas cosas elementales, ¿verdad? Y entonces en ese artículo 53 miren ustedes una variedad de cosas. Está hasta la excepción de la cláusula de exclusión de ingreso, que no está permitida en nuestra ley. Está, digamos, tiene la de las partes como cuestiones formales, pero todo lo que contiene el pacto obviamente va a ser dependiendo del tipo de trabajo que sea lo más importante que les interese regular a los trabajadores. De ahí va a venir eso, ¿no? Pero un pacto colectivo normalmente viene a ser una ley completa, pues, hasta régimen escalafonario y un montón de cosas, va a tener que todo lo que les interesa a los trabajadores regular, tenerlo concentrado en un momento dado. Y entonces en el ámbito profesional viene a darse la situación de que el pacto colectivo viene a ser la ley principal, ¿no? A la par del reglamento interior del trabajo. Si estamos hablando de trabajadores del Estado, del reglamento general o el reglamento personal, ¿verdad? Y si hay alguna otra ley propia de los trabajadores, también a la par del pacto, porque el pacto normalmente va a tener cosas más concretas, ¿verdad?
Tal vez las otras leyes las tienen un poquito generales, pero el pacto va a tener más específicas las cosas y va a lograr de repente mejorar algunas cuestiones ahí a favor de los trabajadores, ¿verdad? Ahí les encargo que traten de establecer en qué casos es obligatorio para el patrón negociar un pacto. Nos vamos a quedar ahí el día de hoy, si no tuvieran alguna duda, porque lo que quiero hablarles después, yo pensé que iba a llegar hasta ahí, es el colectivo de empresa. Licenciado, perdonen, la pregunta que usted acaba de la que no se respondió hace un momento, yo creo que está en el artículo 51, donde dice que sí, yo les los dije, servicios de más de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados está obligado a negociar con el respectivo sindicato cuando éste lo solicite un pacto colectivo. así es. Y la realidad, eso era lo que les estaba pidiendo que leyeran, pero nadie quiso leer, ¿verdad? Entonces, usted contestó ahí. Prácticamente el patrón no está obligado a negociar un pacto colectivo cuando, digamos, tenga un sindicato que tiene más de la cuarta parte de trabajadores sindicalizados, ¿verdad? En ese caso está obligado. Si el sindicato no llegara a la cuarta parte, el patrono no está obligado. Así de sencillo, ¿no? Imagínense ustedes que hay 200 trabajadores en la empresa y solo 40 son sindicalizados. El patrono no está obligado a negociar un pacto colectivo que no se cumple esa condición, ¿no? Pero ahí mismo en ese artículo 51, en los otros incisos, está qué sucede cuando digamos, hay más de un sindicato. Yo les digo, no entro a explicarles eso porque sostiene la ley, si no lo leen está muy mal, pues, ¿verdad? Yo trato de que establezcamos, digamos, algunas cosas que pueden parecer tal vez no difíciles, pero un poquito complejas de entender, pero si yo voy diciéndoles, explicándoles la ley, no tiene caso. Estuviera con niños de primaria tal vez, pero estamos hablando de personas con criterio, se quieren formar como abogados. Entonces yo sí necesito que ustedes participen, ¿verdad? Y les digo que participen de una forma decisiva, pues. Yo aquí lamentablemente no puedo pedir que todos participen, pero por lo menos que lo hagan algunos, ¿no? Que tienen más interés, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar ahí en el caso digamos, en la parte de los pactos que viene después, que es el pacto de colectivo de condiciones de trabajo, de actividad económica, de región determinada y de industria. Es otro pacto, ¿verdad? Que nace del anterior, pero digamos bajo ciertas condiciones. Entonces ya no hay tiempo para desarrollar el tema, lo miramos otro día, ¿verdad? Ahora, si hubiera alguna pregunta de lo que platicamos en este momento, pues quisiera que me lo hicieran. Y no, aquí concluimos la clase, compañeros. Licenciado, buenas noches. Yo tengo una duda ahorita con respecto antes de finalizar la clase dijo que estudiáramos en qué casos es obligatorio, pero ya no pude apuntar lo que nos comentó. Mire, yo les pedí desde las primeras preguntas, les dije yo que el patrón no estaba obligado a negociar el pacto colectivo y les dije que está en el artículo 51. Les di de tiempo para leer mínimo como 6 o 7 minutos y nadie contestó. Entonces yo les digo, si usted, el compañero después lo leyó, y lea usted el artículo 51 en la parte inicial y va a ver la condición que es necesaria para que el patrón no esté obligado a negociar un pacto colectivo, ¿verdad? Ahí está. Yo les digo, si yo les voy explicando los artículos sin que ustedes los lean, no estamos haciendo nada. Perfecto, licenciado. Muchísimas gracias, soy yo. Nada, compañero. Bueno, quedémonos ahí. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.
Feliz noche, compañero. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Chao. Feliz noche.